Todavía me parece increíble recordar aquella escena. Ella, tumbada en la camilla del dentista, aturdida por la anestesia, con gasas en la boca y la mirada perdida, soltó 3 palabras que me dejaron clavado. Manuel, te quiero. Él nunca lo sabrá. Así como si hablara en sueños. Ni filtros, ni excusas. La enfermera se hizo la distraída. El anestesista continuó a lo suyo y yo me quedé petrificado. 3 frases bastaron para derrumbar todo lo que yo creía estable. No necesité escuchar nada más. Ese nombre y ese nunca lo sabrá eran suficientes para entenderlo todo. Y aquí me obligo a frenar, porque si sigo os revelo el final antes de tiempo. Toca retroceder. Volver a cuando yo estaba convencido de que vivíamos tranquilos. A esa semana en la que lo único que pensaba era en acompañarla a quitarse unas muelas, sin imaginar que iba a salir de allí con mi vida patas arriba. Si me hubierais preguntado días antes, habría jurado que nuestra relación era sólida. Me mandaba mensajes tontos en mitad del día, se reía de mis chistes más malos, me abrazaba por la espalda mientras cocinaba. Todo parecía en orden, y sin embargo, ahora lo sé. Había grietas, señales que preferí ignorar. Cuando escuché su declaración bajo anestesia, todo encajó de golpe. De repente, las piezas sueltas cobraron sentido. Sus planes con amigas, que nunca coincidían, las llamadas contestadas en voz baja, el móvil que protegía como si fuera un tesoro. Nada de aquello fue casualidad. Y la confirmación me llegó de la forma más cruel posible. Sentado a 2 metros de su camilla, en una clínica cualquiera. Pensadlo. Yo estaba preparado para recibir indicaciones sobre antibióticos, no para escuchar a mi pareja confesar que amaba a otro hombre. El destino tiene esa ironía. Te sirve la verdad en el momento más inoportuno. Yo mantuve el gesto serio, fingiendo calma, pero por dentro era un incendio. Mientras ella balbuceaba dormida, yo repasaba mentalmente nuestra historia, rebobinando como si fuera una película que hasta ayer era comedia romántica y de pronto se convierte en un thriller. ¿En qué momento empezó todo? Las señales estaban ahí, pero yo las disfrazaba de coincidencias. Por ejemplo, los martes. Ella decía que iba a yoga, pero nunca volvía sudada ni con la colchoneta que supuestamente usaba. Y su olor era distinto. Una mezcla barata de colonia y tabaco que no era suyo. Pero yo prefería pensar que exageraba. Ese fue mi error, negar lo obvio. Lo mismo con el teléfono. Antes lo dejaba olvidado en cualquier sitio, sin clave ni patrón. De un día para otro, se convirtió en parte de su cuerpo. Lo llevaba hasta para tirar la basura. Y si sonaba, contestaba en voz baja, alejándose siempre. Cuando yo le preguntaba, se ofendía. ¿De verdad no confías en mí? Y yo tragaba saliva para no discutir. Hubo incluso una frase que hoy me suena como aviso. Un día, tras una discusión tonta, me dijo con una sonrisa torcida: si no lo sabes, no cuenta. En su momento la tomé a broma. Ahora entiendo que era un adelanto de lo que pensaba realmente. Así que sí, mientras yo creía que nuestro mundo se sostenía en abrazos y tardes de sofá, en realidad era un castillo de cartas a punto de caer. Cuando terminó la cirugía, salió tambaleando, con la cara hinchada y la mirada perdida. Yo la ayudé a ponerse la chaqueta, sujetándola para que no tropezara, mientras en mi cabeza se repetía como un eco: Manuel, te quiero. Él nunca lo sabrá. No dije nada, no pregunté nada. La acompañé al taxi, le sostuve la bolsa de hielo como si nada hubiera pasado. Pero en mi interior, algo ya había cambiado para siempre. Porque lo que descubrí aquella tarde no era solo una traición. Era el inicio de otra historia. Y os aseguro que la mía no iba a terminar en silencio. Fue como ver cómo se derrumba una torre pieza a pieza. Cada detalle que había ignorado cobró sentido. Esas salidas con amigas que nunca encajaban, aquel viaje de trabajo del que no trajo ni una foto, la repentina obsesión por arreglarse incluso para ir a comprar pan. Todo estaba delante de mí, pero me hice el ciego, hasta que la anestesia la delató.
Al llegar a casa, lo primero que me pidió fue un helado de mango. Y sí, fui a por él. No porque me apeteciera cuidarla, sino porque necesitaba salir, respirar, pensar. Caminé hasta la tienda con una rabia muda. No de esas que revientan en gritos, sino la que te quema las entrañas sin dejar marcas fuera. Cuando regresé, la encontré dormida en el sofá. El hielo se escurría por su cuello, el helado estaba ya derretido en la mesa y el móvil vibraba en su mano. Me quedé mirándola, inmóvil. Por dentro repetía una sola idea. El teatro ha terminado. Solo necesito confirmar lo que falta. Confieso que verla tan indefensa me generó una mezcla rara. Parte de mí quería sacudirla y escupirle a la cara lo que había dicho en la clínica. Pero otra parte, la que hablaba más fuerte, me pedía paciencia. No quería discusiones, ni lágrimas, ni negaciones. Necesitaba pruebas firmes, lo suficiente como para que no tuviera escapatoria. Y en ese momento tomé una decisión. No improvisar nada, no dar un paso en falso. Tenía la grabación de sus palabras bajo anestesia, y la intuición clara de que en ese teléfono se escondía la verdad completa. Solo tenía que esperar. La dejé dormir. El efecto de los calmantes la hundió rápido en un sueño profundo. Y entonces llegó el momento. Con el corazón golpeándome el pecho, me acerqué al sofá. El móvil seguía vibrando a centímetros de su mano. Lo tomé despacio, como si se tratara de desactivar una bomba. Nunca un aparato me había hecho temblar tanto. La primera bofetada llegó en la pantalla bloqueada. Mensajes de Manuel, adornados con un emoji de bíceps. Nada de primos ni de compañeros de oficina. Los textos eran claros. ¿Mañana o el jueves? Estoy deseando verte. Y un audio que no me atreví a reproducir en ese momento porque la rabia me ahogaba. Era suficiente. Lo que escuché en la clínica no había sido un error. Era la verdad. Desbloqueé el móvil. Sí, todavía recordaba el patrón. Irónico. Ella misma me lo había enseñado años atrás con esa falsa transparencia de quien asegura no tener secretos. Y lo que apareció fue un catálogo de traiciones. Chats borrados a medias, fotos escondidas con candado, conversaciones en Telegram llenas de huecos sospechosos, y sobre todo, un chat archivado con Manuel. Lo abrí, y allí estaba lo que temía. Frases que no dejaban margen a la duda. Me muero por ti, él nunca sospecha. Te necesito en mi cama. Cada línea era un golpe en seco. Leer esas palabras, ver las fechas, los emojis, dolía más que cualquier imagen, porque ya no había espacio para imaginar. Era real, estaba escrito, sellado en negro sobre blanco. Encontré fotos tomadas en un hotel que yo conocía bien, el mismo al que íbamos cuando todo parecía perfecto. Y los famosos martes de yoga coincidían exactamente con sus encuentros. Todo encajaba. Cerré el móvil y lo dejé en el mismo sitio. Podría haberla despertado. Podría haber explotado allí mismo. Pero no. No iba a darle la excusa de acusarme de loco o de invasor de su privacidad. Eso sería regalarle poder. En ese instante entendí algo que cambió por completo la partida. Cuando descubres una traición, el tiempo se convierte en tu mejor aliado. Ellos siguen convencidos de que controlan el juego, que su secreto está intacto. Pero tú ya lo sabes todo. Y esa ventaja no tiene precio. Quieres que en la parte 3 haga que el protagonista empiece a mover hilos con calma. Preparan todo se reducía a esperar. Esa noche no pegué un ojo. La miraba dormir y solo pensaba en lo irónico. Al día siguiente iba a despertar, mirarme a la cara y fingir que todo seguía igual. Y yo iba a dejarla hacerlo, porque ahora tenía ventaja. Tenía el audio, las capturas y la certeza. Si aquello iba a terminar, sería con pruebas delante, sin margen para que intentara negarlo. Al amanecer ya estaba en pie, no por costumbre, sino porque el cuerpo no me dejaba descansar. Ella seguía en el sofá, hinchada, con la boca reseca y el pelo deshecho. Y yo la observaba con otros ojos. Ya no era mi pareja,
Era una actriz que había interpretado un papel demasiado tiempo. Me repetía, si supieras lo que leí anoche en tu móvil, ahora mismo no podrías ni mirarme a la cara. Pero guardé silencio. Hice mi propio papel. Preparé café, puse la mesa y hasta guardé en el congelador su helado favorito. Todo normal, todo perfecto. Esa era mi estrategia. Aparentar calma. Porque cuando alguien miente, el silencio es un arma que los desarma más que cualquier reproche. Cuando abrió los ojos, lo primero que me dijo fue, «Fuiste a por el helado». Y sonrió con esa voz aniñada que antes me enternecía. Yo contesté tranquilo, como si la noche anterior no hubiera descubierto su doble vida. Ella se incorporó, se lavó la cara, y cómo no, lo primero que hizo fue agarrar el teléfono. Pude ver en su expresión el alivio de ver notificaciones nuevas. Sonrió, lo desbloqueó y, delante de mí, empezó a borrar chats como si nada. Creía que yo estaba distraído con la cafetera. En ese momento lo entendí. No solo me engañaba, también me subestimaba. Pensaba que yo era tan ingenuo que jamás descubriría nada. La rabia me mordió por dentro, pero no dejé que se notara. Le pregunté cómo había dormido, si todavía le dolía, si quería algo más. Y ella, con la boca hinchada y voz pastosa, me soltó. Soñé contigo. Me cuidabas. Yo asentí. Por dentro pensaba, no soñaste conmigo, soñaste con Manuel. Y tengo tu voz grabada para recordártelo. El resto de la mañana fue un juego de silencios incómodos. Ella estaba nerviosa. Revisaba el móvil cada pocos minutos. Escribía mensajes que borraba enseguida. Se mordía el labio cada vez que improvisaba una excusa. Yo no decía nada. La observaba. Y ese simple gesto la estaba destruyendo. Porque quien carga con la culpa no soporta el reflejo de su propia mentira. A mediodía lancé la primera trampa. Nada directo, solo una frase suelta. Oye, ¿recuerdas lo que dijiste ayer en la clínica? Estabas medio ida. Vi cómo se le congelaba la sonrisa. ¿Qué? No dije nada. Estaba drogada. Yo fingí indiferencia, le serví agua y cambié de tema. Pero dentro de mí sonaba claro. Si lo negaba tan rápido era porque sabía exactamente lo que había dicho. Y ahí supe que la tenía acorralada. Solo era cuestión de tiempo. Lo confieso. Hubo un punto en el que empecé a disfrutarlo. Verla intentar mantener el papel de novia cariñosa mientras yo ya tenía la grabación guardada y todas las capturas listas. Era como mirar a alguien hacer malabares con gasolina sin darse cuenta de que la chispa ya estaba encendida. El plan estaba definido. No revelarle nada todavía. Dejarla enredarse más. Y cuando creyera que el peligro había pasado, ahí sí, soltar el audio frente a su cara. Que escuchara su propia voz. Ese día fue puro cine. Yo tenía todo preparado. Pruebas en el bolsillo, paciencia a punto de quebrarse y una decisión firme. No iba a perderme en gritos ni escenas. Quería algo peor. Que se enfrentara a sí misma, a sus palabras, sin escapatoria. La tarde transcurrió con su show habitual. Intentaba actuar como la novia perfecta. Me agradecía por cuidarla, me abrazaba por la espalda, incluso quiso besarme con la boca aún hinchada. Yo seguí mi papel. Hasta que en un momento, entre sorbo y sorbo de café, solté despacio. Ayer decías cosas raras en la clínica. Ella se tensó como un resorte. Me clavó la mirada y respondió. ¿Cosas raras? ¿Cómo qué? Hice como si dudara. Le solté con naturalidad. No sé. Estabas medio dormida, decías nombres, frases sueltas. Quizá eran tonterías de la anestesia. Ahí empezó a temblar su fachada. Forzó una sonrisa y dijo, «Claro, seguro que dije disparates. Siempre suelto cosas raras cuando me medican». Pero la voz no le salía firme. Había nervio en cada sílaba. Asentí como si nada. Me levanté, cogí mi móvil y abrí el archivo. Puse el altavoz sobre la mesa y le di al play. En segundos, su propia voz llenó la sala. «Manuel, te amo. Él nunca lo sabrá». El silencio después fue brutal. Ella se quedó rígida,
pálida, con la boca abierta. Corrió a agarrar el móvil para detenerlo, pero le aparté la mano. Hablé sin gritos, sin dudas. No lo inventé yo. Esa es tu voz, tus palabras. Balbuceó, intentando aferrarse a lo imposible. Eso no cuenta. Estaba anestesiada. Casi me reí en su cara, porque lo que dijo bajo anestesia fue lo único sincero que había salido de su boca en meses. Vi cómo se derrumbaba y cambiaba de estrategia una y otra vez. Primero negación, luego ataque, después victimismo. Exageras, fue un lapsus. No puedes juzgarme por algo que ni recuerdo. Y por último, el sentimentalismo barato. Yo te amo a ti, ¿no lo entiendes? Nada servía. Cada palabra que soltaba la hundía más. Yo, tranquilo, dejaba sonar el audio en bucle, obligándola a escuchar la verdad repetida una y otra vez. Y ahí lo comprendí. No hacen falta discusiones. Las pruebas son imparables. No lloran, no se contradicen, solo exponen la realidad. En ese instante dejé de sentirme víctima. Ya no era el engañado, era el juez. Y la sentencia estaba decidida. Ella buscaba desesperada cualquier rendija. Yo crucé los brazos y con la calma más cruel, le dije, «Se acabó». La reacción fue de manual. Primero la risa nerviosa. ¿En serio vas a dejarme por una tontería que dije drogada? Luego incredulidad. Estás exagerando. No pasó nada. Después súplica. No me dejes, por favor, te lo ruego. Y cuando vio que mi expresión no cambiaba, atacó. ¿Y tú? ¿Eres perfecto acaso? Ahí confirmé lo que sospechaba. No hay nada más peligroso que una persona acorralada. Dispara en todas direcciones con tal de no aceptar la caída. Yo no mordí el anzuelo. Me limité a repetir lo mismo, sin abrir debate. Se acabó. Ella rompió a llorar. Se agarró de mis piernas. Temblaba como si yo fuera lo único que podía salvarla. Y yo, frío, la aparté despacio y me fui a la cocina. Me serví un vaso de agua, en silencio. Ese contraste, mi calma contra su desesperación, fue el verdadero golpe. Lo más irónico vino después. De repente dejó de llorar, se limpió la cara y con tono dulce me dijo, «Hagamos borrón y cuenta nueva, no dejemos que esto destruya lo nuestro». Yo pensé, borrón y cuenta nueva. Pero si ese borrón lo hacías cada martes con Manuel. No respondí. Bebí un sorbo, la miré fijo y repetí, «Se acabó». Ese día no hubo gritos ni portazos, solo silencio. Y ese silencio fue la sentencia final, porque en él entendió que ya no había marcha atrás. La salida estaba ahí, delante de ella. Solo tenía que cruzarla. Después de mí, se acabó, la casa se quedó cargada como cuando sabes que alguien va a estallar, pero no sabes cuándo. Y claro, explotó. Esa misma noche, apenas cerré la puerta del cuarto, empezó el desfile. Llamadas, mensajes, audios eternos entre lágrimas, siempre con la misma canción. Perdóname, no era lo que quería decir. Tú eres lo único que tengo. No arruines esto por una tontería. Yo, con el móvil boca abajo en la mesilla, veía las notificaciones sin abrirlas y, lo confieso, sentía un extraño placer. Después de tanto tiempo esperando su atención, ahora era yo quien tenía el control. A la mañana siguiente, más de lo mismo. 10 llamadas perdidas antes de desayunar. Bajé a por pan y cuando volví, estaba plantada en la puerta. Ojeras marcadas, hielo aún en la cara. Intentó abrazarme. Yo ni me moví. Tenemos que hablar, no puedes dejarme así. Ya hablamos. Y ya te escuchaste, le dije, cerrando la puerta en sus narices. Ese fue el segundo descubrimiento. El silencio no solo la desarmaba a ella, me fortalecía a mí. Con los días cambió de táctica. Pasó del llanto a la manipulación. Mensajes como, «No seas cruel, no uses lo que dije en mi contra. Si de verdad me quisieras, me darías otra oportunidad». Incluso intentó hacerlo pasar por broma. Ja, ja, ja. ¿Te imaginas que lo de Manuel fuera real? ¡Qué locura! Ni me molesté en responder. Era tan burdo que resultaba patético.
Luego vinieron las promesas desesperadas. Voy a cambiar. Borro todas mis redes si hace falta. Bloqueo a Manuel ya mismo. Solo dime qué hacer. Y ahí entendí la trampa. Cuando alguien ofrece borrar o bloquear, es porque ya lo tenía todo hecho y solo quiere maquillar. Yo no buscaba gestos de última hora. Quería la lealtad que nunca existió. Eso no se compra con un eliminar chat. Lo más impactante fue cuando apareció en mi trabajo. Sí, delante de mi oficina, con una bolsa de comida en la mano y la cara desencajada. Decía que había pasado días sin dormir, que yo era su vida, que me necesitaba. Y ahí, con todos mis compañeros mirando, tuve que soltarle la frase más dura que me salió del alma. Ya no eres bienvenida en mi vida. La vi romperse en el pasillo y marcharse encogida. Por dentro me temblaban las manos, pero sentí algo parecido a la paz. Era el corte definitivo, aunque no terminó ahí. Cuando vio que no podía conmoverme, se dio la vuelta hacia el odio. Mensajes llenos de rabia, insultos, amenazas veladas. Incluso inventó chismes para mancharme. Fue su último recurso, y con eso terminó de mostrarme quién era realmente. Lo más brutal era su cambio de máscara en cuestión de horas. Por la mañana podía escribirme: «Eres el amor de mi vida, no puedo vivir sin ti». Y por la noche: «Me das asco, nunca fuiste suficiente, Manuel es más hombre que tú». Pasó del amor al desprecio sin transición. Y leerlo, más que dolerme, me hizo abrir los ojos del todo. Llegó a llamarme desde números de amigas, a dejar audios gritando, acusándome de controlador, de haber arruinado su vida. Y soltó la clásica: «Te fui infiel porque me descuidaste». Ese día me reí solo. Es el comodín de todos los infieles, convertir su traición en tu culpa. Y como broche final, las indirectas en redes sociales. Frases envenenadas disfrazadas de reflexiones. Algunos hombres no saben ser compañeros, solo carceleros. Qué triste es compartir la vida con alguien que nunca te valora. Yo ya no sentía furia. Sentía distancia. Porque esa era la última lección. Con cada palabra, con cada intento de manipulación, me estaba mostrando la verdad que había detrás de años de teatro. Y esa verdad dolía, sí, pero también me liberaba. Lo más irónico era ver cómo sus amigas aplaudían con «me gusta» sus frases en redes, creyendo que hablaba de superación, cuando en realidad lo que escondía era un lío con Manuel, mientras yo la cuidaba en la clínica. El golpe más bajo llegó cuando intentó hacerme pasar por mentiroso. Una tarde me llamó y me dijo: «Si cuentas lo del audio, diré que es invento tuyo. Nadie te va a creer». Ahí lo entendí todo. Estaba frente a alguien dispuesto a negar lo innegable, a arrastrar a cualquiera con tal de no admitir la verdad. No le contesté, no discutí, solo colgué. Y esa indiferencia fue el verdadero final, porque comprendió que ya no tenía poder sobre mí. Lo curioso es que ni esa furia le duró mucho. A los pocos días volvió a lo de siempre. Súplicas, promesas vacías, intentos de sonar arrepentida, como si pudiera resetear todo lo dicho. Pero ya no me llegaba. Para mí ya no existía, aunque ella todavía no lo aceptara. Y cuando pensé que ya había agotado todos sus trucos, el llanto, la manipulación, las amenazas, los rumores, todavía le quedaba el último movimiento, y fue el más patético. Un sábado por la tarde sonó el timbre. Abrí la puerta y allí estaba, maquillada, con el vestido que yo mismo le había regalado meses antes y un ramo de flores en las manos. Flores. Como si yo fuera el culpable y ella la víctima. Una escena que rozaba lo cómico. La dejé entrar para evitar el espectáculo delante de los vecinos. Se sentó en el sofá, dejó las flores en la mesa y me miró con esa expresión que antes me derretía y ahora solo me provocaba lástima. Y empezó su guión. He estado pensando, me equivoqué. Lo nuestro es verdadero. No quiero perderte. Lo decía con la voz temblorosa, con lágrimas a punto de caer, como si la actuación pudiera borrar meses de engaños. Yo la escuché en silencio, sin interrumpir, con los brazos cruzados.
Y cuando terminó, lancé la frase que más le dolía. No hay regreso. Ya no eres parte de mi vida. Se quedó helada, como si no pudiera creerlo. Intentó tomarme la mano. La retiré. Quiso abrazarme. Me aparté. Pero yo te amo, repitió. Entonces solté lo que llevaba guardado. Lo único sincero que salió de tu boca lo dijiste anestesiada. Y gracias a eso abrí los ojos. En ese segundo su cara cambió por completo. Pasó de la tristeza a la furia en un pestañeo. Eres un orgulloso, un cobarde. Nadie te va a amar como yo, me gritó. No respondí. Simplemente señalé la puerta. Agarró las flores, las lanzó al suelo y salió dando un portazo. Ese ruido, en vez de dolerme, sonó a cierre definitivo. Aquella noche dormí como no lo hacía desde hacía meses. No era felicidad lo que sentía, sino algo más profundo. La paz de haberme liberado. Y mirando atrás, entendí algo. No fueron las pruebas en el móvil ni el audio lo que me abrió los ojos. Fue esa frase absurda, soltada bajo anestesia, la que destapó toda la farsa. Porque a veces, en el instante más inesperado y ridículo, es donde aparece la verdad que llevabas tiempo negándote a ver.